Noticias del Advenimiento presenta El tiempo del fin. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Sean bienvenidos todos los que me escuchan en esta hora por las diferentes redes, WhatsApp, Facebook, YouTube. Es un gusto saludarles y compartir nuevamente la segura palabra profética. Sin duda alguna, mis hermanos, estamos viviendo en el periodo más importante de la historia, justo antes del inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo en las nubes de gloria. Y déjeme decirle que los acontecimientos en nuestros días están aumentando cada vez más en intensidad y en interés profético. Solo hay que mirar los medios de comunicación en este mundo globalizado que nos muestran que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, está a las puertas. Y la pregunta que todos deberíamos estar haciéndonos es: ¿le estamos entregando nuestro corazón a Jesús ante cada problema y perplejidad de nuestras vidas? ¿Estamos escuchando su voz en los actos del día a día? Mis hermanos, hay multitudes de personas que son cautivadas por las atracciones del mundo y que llenan sus 5 sentidos con lo que el mundo les ofrece, con cosas sin importancia, impidiendo de esa manera un sencillo estudio de la palabra de Dios y no dedican ni tiempo para una tranquila oración. Y ahora más que nunca, mis hermanos, tenemos que apartar tiempo para entrar en comunión con Dios. La mensajera del Señor nos dice que cada día sería bueno que dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Deberíamos tomarla punto por punto y dejar que nuestra imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciásemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él, mis hermanos, será más constante, se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu si queremos ser salvos al fin. Y mi deseo, apreciados hermanos, es que cada uno de nosotros esté arreglando su vida de tal manera que pueda realmente dedicar tiempo para contemplar a Jesús y que pueda escuchar su voz hablándole a su alma. Ninguno de nosotros, mis hermanos, puede enfrentar las dificultades y los desafíos de los últimos días sin Él, sin Cristo Jesús. Ahora, antes que comencemos, mis amados, inclinemos nuestras cabezas en una humilde oración. Nuestro querido Padre Celestial, venimos en oración por medio de la fe para buscar tu presencia a medida que tratamos de entender los tiempos en los cuales vivimos. Humildemente pedimos tu Santo Espíritu para que nos enseñe lo que tenemos que aprender. Deseamos en gran manera caminar contigo, nuestro Padre Celestial, como un amigo, como aquel que está más cercano. Oro para que podamos abrir nuestros corazones de tal manera que podamos escuchar tu voz y para que podamos escuchar tus consejos para nuestras almas. Estamos viviendo en tiempos delicados de la historia de esta tierra, que podamos verlos tal como son y que no seamos cegados por nuestras emociones o por nuestras actitudes mundanas. Por favor, Señor, quítanos nuestro egoísmo y todo pecado no erradicado de nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús y por su amor maravilloso. Amén. En nuestros temas anteriores hemos estado considerando el rol del Islam en la profecía bíblica, tal como está simbolizado por el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, bajo la representación de la quinta y la sexta trompeta, las cuales también son llamados ayes, debido al impacto terrible de estos juicios de Dios sobre la gran ramera del libro de Apocalipsis, es decir, Roma en su fase papal. Ya he mencionado anteriormente que nuestros pioneros identificaron correctamente que las trompetas representan las fuerzas históricas que hacen caer o juzgan a Roma.
En las primeras 4 trompetas, Roma occidental, en su fase pagana, es conducida a su ruina a partir del año 476. En la historia de la quinta y sexta trompeta, tanto la Roma imperial en Constantinopla cae cuando el papado recibe su herida mortal. El primer y el segundo ay identifican que estos dos poderes que combaten con Roma en sus historias, y estas dos historias ilustran la historia del tercer y último ay. Fue el poder del dragón, Francia, el que lideró la herida mortal al papado en 1798, y fue el Islam el que hizo caer a Constantinopla en el año 453 después de Cristo. El dragón, mis hermanos, contendió con Roma papal, es decir, Roma en su aspecto eclesiástico, y el Islam combatió con Roma imperial en su aspecto del Estado, en el primer y en el segundo ay, identificando así que estos dos poderes serían activos para derribar a la Roma moderna en la historia del tercer ay. Ahora, en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, los 10 reyes del versículo 12, que representan el poder del dragón, queman al papado y comen su carne, porque Jezabel es una prostituta que es hija de un sacerdote, y Jezabel fue arrojada de las murallas de Samaria y los perros comieron su carne. Esa es la historia que está tomando, el simbolismo que está tomando Apocalipsis 17 de la historia del Antiguo Testamento de Jezabel. Ahora, en Apocalipsis 18, la estructura económica mundial está representada por los barcos o las naves, las cuales también son llamadas en Salmo 48:7 e Isaías 23, 14 al 17 como los barcos o las naves de Tarsis. Y estos son derribados por el Islam, es decir, el viento del este. Ahora, mis hermanos, hemos comprendido en nuestros temas anteriores que Cristo ilustra el fin de una profecía con el principio de ella, y que Él toma la historia que ha registrado en el pasado, la toma como una ilustración de los eventos finales. Y al tomar las historias del Antiguo Testamento, estamos cumpliendo el principio que el mismo espíritu de profecía nos sostiene, nos ha presentado acerca de que en el libro de Apocalipsis todos los demás libros de la Biblia se completan y se terminan. Al tomar una historia del pasado, esta historia encuentra su fin de manera simbólica en el libro de Apocalipsis. Balaán, la historia de Balaán del Antiguo Testamento, está asociado, mis hermanos, con los hijos del este, y provee otro aspecto del Islam en la profecía bíblica. Balaán retrata al Islam como una bendición y una maldición, porque mientras él trata de maldecir a Israel, solo puede bendecirlo. De igual manera, el Islam es tanto una bendición como una maldición, tal como está representado en Apocalipsis 9:4, cuando se le dice al Islam que no daña a los que tienen el sello de Dios. Y también esto está ilustrado de la misma manera cuando los negociantes ismaelitas llevaron a José a Egipto para protegerlo de que sus hermanos lo mataran, mientras también prefiguran a los hombres sabios que vinieron del este, es decir, los magos de Oriente, que proveyeron los fondos para que Jesús también huyera a Egipto en busca de protección. Vemos cómo todas estas historias se complementan. Ahora, esta característica también es demostrada, mis hermanos, en la historia posbíblica, cuando el Islam extiende su influencia alrededor de Europa, impidiendo así la diseminación del catolicismo, como también su obra en preservar el textus receptus de la palabra de Dios, y al ser empleada por el Señor para desviar los ejércitos del papado cuando fueron enviados para destruir a la Reforma. Este aspecto del Islam también es ilustrado en la historia del Antiguo Testamento del Mar Rojo. Nos dice Éxodo, el capítulo 14, los versículos 21 y 22. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Eterno retiró el mar mediante un recio viento oriental
toda aquella noche, y el mar se secó y las aguas quedaron divididas. Entonces los israelitas entraron en medio del mar en seco, con el agua como una muralla a su derecha y a su izquierda. Ahora, mis hermanos, fue el viento del este, viento oriental, el que abrió el camino de la liberación de los hijos de Israel en medio del Mar Rojo, identificando así que el Islam, el viento del este, es usado por el Señor para hacer tanto una bendición como una maldición. Ahora, en este estudio, deseo establecer bien las bases bíblicas para la interpretación de que los hijos del Oriente, es decir, el Islam, es el poder representado en Apocalipsis capítulo 9, ya que este punto quizás no ha estado tan claro para algunos. Y luego, en nuestro próximo tema, abordaremos en sí el tercer ay. Ahora, vamos a ver por qué los hijos de Ismael, o los ismaelitas en general, que no son solamente los descendientes de Ismael, sino muchos pueblos los cuales son llamados en la Biblia los hijos del Oriente, y cumplen la profecía, como ya lo mencioné, de Apocalipsis capítulo 9. Y el símbolo que encontramos en ese capítulo, el cual la inspiración asigna al Islam, lo mencionamos en el video anterior, es el símbolo de las langostas. Pero lo vamos a ver ahora un poco más en detalle. El primer texto que vamos a considerar para entender este tema es Génesis capítulo 16, el versículo 12, donde se menciona cuáles iban a ser las características o el carácter que iba a tener Ismael y su descendencia según la profecía de Génesis 9. Se nos dice allí que el ángel de Jehová le dijo a Agar: y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. En este pasaje está hablando acerca de Ismael. Ismael iba a ser un hombre fiero, él iba a ir a levantarse contra todos, y todos se iban a levantar contra él. O sea que estamos hablando de lucha, estamos hablando de guerras, de una historia de constantes conflictos. Ya había comenzado con Isaac, su hermano, porque la Biblia dice que fue expulsado justamente porque molestaba a Isaac. O sea, que era un hombre que iba a ser y estaba destinado a los conflictos. En este primer pasaje que tenemos que tener en cuenta acerca de Ismael, pero la duda que nos deja, la incógnita que nos deja Génesis 16:12, es que él iba a estar delante de, iba a habitar delante de sus hermanos. Esa expresión delante significa que iba a dominar o que iba a reinar sobre sus hermanos. Y ahora entra la pregunta: ¿quiénes son los hermanos de Ismael? Porque sabemos que Abraham con Agar tuvo solamente Ismael. Entonces, ¿esto se refiere acaso a Isaac? ¿Iba Ismael a reinar sobre Isaac? Vamos a ver lo que la Biblia dice, porque en realidad Ismael tuvo más hermanos, pero hermanos solamente por parte de padre. Para entender esto, lo que tenemos que leer es Génesis capítulo 25, del versículo 1 al versículo 6. Así que acompáñenme con sus Biblias a Génesis capítulo 25, y ahí nos habla acerca de la otra mujer que tomó Abraham después de la muerte de Sara. Dice Génesis 25:1. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio luz a Sinram, Joksán, Medán, Madián. Subrayen ese nombre allí, Madián, Ixbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurín, Letusín, Leunín. E hijos de Madián, Efa, Efer, Hanoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de su hijo Isaac, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. En este pasaje, mis hermanos, nos muestra que Abraham dio como herencia todo lo que tenía a Isaac, su heredero. Y a los hijos de sus concubinas, fíjense que menciona a sus concubinas. ¿Quiénes eran sus concubinas? Las otras mujeres que no eran la primera esposa de Abraham. O sea, que es Agar y Setura. A los hijos de sus concubinas les dio dones y los envió lejos a la tierra
oriental. De ahí el nombre los hijos del oriente. Y entonces ahí tenemos a los hermanos de Ismael. Ahora, Ismael iba a reinar sobre sus hermanos. ¿Quiénes eran los hermanos? Los hermanos por parte de padre, los hermanos que Abraham tuvo con Cetura. Y a todos los envió lejos a la tierra oriental. O sea, que de aquí en adelante en la escritura, todos estos hijos de Cetura son parte de Ismael y son llamados los hijos del oriente. Es decir, Madián no es hijo directo de Ismael, pero sin embargo está sojuzgado por Ismael y forma parte de los ismaelitas, sí, de los hijos del oriente. Eso es lo que tenemos que entender primeramente. ¿Dónde lo podemos ver? En Génesis capítulo 37, versículos del 25 al 28. Como está escrito, vamos a leerlo allí. Esa es la historia de José, una historia que ya he mencionado anteriormente. Dice el versículo 25 que los hermanos querían matar primeramente a José y después Rubén intercedió para que no lo matase. Dice el versículo 25 de Génesis 37, y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. O sea, eran mercaderes, mis hermanos. Para esta altura, estos se han convertido en pueblos nómadas. De hecho, Ismael, aunque la Biblia dice que fue enviado al oriente, terminó viviendo al occidente, es decir, en el desierto de Parán, en lo que nosotros conocemos como Arabia. Así que todos estos pueblos habitaron en diferentes lugares, pero habitaron también en el oriente y dejaron descendencia en el oriente. Entonces nos sigue diciendo el pasaje. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. ¿Cómo lo llama la Biblia esta caravana de mercaderes? Ismaelitas y madianitas. Y es de esta manera indistintamente que estos madianitas eran descendientes de Madián, mis hermanos, pero formaban un colectivo que era parte de ese conjunto que son los hijos del oriente, ya que solo eran un grupo de naciones y de tribus que estaban bajo el dominio de Ismael. O sea, que se les llama tanto madianitas como ismaelitas. Así que la primera cosa que tenemos que entender es que Ismael y Madián son lo mismo, son los mismos pueblos, son la misma cosa. Hermanos, vamos a ver también acerca de la línea de Ismael. Volvamos a Génesis capítulo 25, ahora vamos a leer de los versículos 13 al 16. Génesis 25, vamos a leer un poquito más adelante, nos dice allí: estos pues son los nombres de los hijos de Ismael. Vamos a ver ahora la descendencia de Ismael. Estos sí son descendientes de Ismael, no como Madián. Madián no es descendiente, pero forma parte. Ahora vamos a ver a los hijos de Ismael, los que son hijos directos. Dice: estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot. Luego, Cedar. Y acuérdense, mis hermanos, de ese nombre, Cedar. Lo vamos a analizar en un momento. Abel, Mitzán, Misma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por su familia. Ahora, mis hermanos, es decir, que también Ismael tuvo descendencia análoga o similar a los hijos de Israel, 12 príncipes. Pero vamos a detenernos en Cedar y vamos a ir a Jeremías capítulo 49, versículo 28. Jeremías capítulo 49, versículo 28. Dice así: habla de Cedar, de uno de los hijos de Ismael. Dice así:
acerca de Cedar y los hijos de Azor, los cuales asoló Nabucodonosor, rey de Babilonia, así ha dicho Jehová: levantaos, subid contra Cedar y destruid a los hijos del oriente. Vemos entonces, mis hermanos, en este pasaje que Cedar, un hijo de Ismael, es llamado hijo del oriente. Y esto es independiente del lugar en que habitaron posteriormente. Ellos fueron cambiando de lugar. De hecho, los madianitas asediaron durante mucho tiempo a los hijos de Israel en las fronteras de Canaán. Así que ellos iban avanzando hacia donde podían estar, vivían en diferentes lugares. Se convirtieron en lo que se conoce como pueblos nómadas en ciertos casos, pero lo importante es que la Biblia los identifica como los hijos del oriente. ¿A quién identifica como los hijos del oriente en este pasaje? A Cedar, el hijo de Ismael. Y bueno, ya vimos que Madián forma parte de ese colectivo de los hijos del oriente, así que estamos hablando de la misma cosa. Y el texto final que vamos a ver, que habla de Madián, pero no habla solamente de Madián, sino que habla de todos los que forman parte de los hijos del oriente. Y vamos a ver el símbolo que aparece en Jueces capítulo 7, versículo 12, cuando estaban siendo asediados los hijos de Israel por los madianitas en la época de Gedeón. Dice así Jueces capítulo 7, versículo 12. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas. Fíjense nuevamente, vuelve a mencionar a Madián y a todos los orientales. O sea que Madián es uno de los hijos del oriente. Madián y todos los orientales dice que estaban tendidos en el valle como langostas en muchedumbre. Sigue diciendo el versículo: y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Este pasaje, mis hermanos, es una bisagra, por así decirlo, entre el libro de Génesis, que habla acerca de la descendencia de Ismael, que iba a ser como la arena del mar. Dios le prometió eso precisamente a Abraham, que también iba a tener por parte de Ismael una descendencia que nadie podía contar. Y nos une con el libro de Apocalipsis, donde nos habla acerca de este ejército, este gran ejército de langostas, claramente identificando a los hijos de Ismael como las langostas que aparecen en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Así que tenemos aquí los pasajes bíblicos que muestran claramente que los hijos del oriente, tanto Ismael como Madián y probablemente muchas otras tribus, forman parte de lo que la Biblia llama las langostas, que aparecen en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, y que tuvieron un cumplimiento histórico con el surgimiento del Imperio Turco, y que, mis hermanos, muy probablemente tenga un cumplimiento profético en nuestros días, bajo el sonar del tercer año, la séptima trompeta. Si es que estas plagas, como dice la palabra de Dios, han de cumplirse. Bueno, hasta acá los pasajes bíblicos, pero yo quiero mostrarles una pequeña línea de tiempo, un pequeño paralelo para que podamos ver el papel de los ismaelitas en la historia y en la profecía. Y lo primero que vamos a ver, vamos a tener una idea simplemente, es el papel que ha jugado el Ismael o el movimiento islámico en la profecía. Nosotros conocemos por la profecía y por la historia que en el año 538 de la era cristiana surgió el papado como un poder opresor y perseguidor de la iglesia. Este periodo de tiempo se extiende hasta el año de 1798. Y esto lo conocemos como los 1260 años de supremacía papal, que terminan en 1798 con la caída del papado en la Revolución Francesa, que le quitó el poder que tenía el papado, aun cuando siguió existiendo. Esta es la herida mortal, que después la palabra de Dios dice que iba a empezar a ser sanada, como lo dice Apocalipsis capítulo 13. Así que fíjense, en el año 538 surge el papado y llega hasta 1798. Pero nosotros vemos que en la historia, poco tiempo después que surge el papado, es decir, poco tiempo después del año 538,
notaremos por la historia que es en el año 606 es cuando surge el Islam como movimiento religioso que nuclea, que agrupa a todos los hijos del Oriente. Así es que al mismo tiempo que solo el papado, poco tiempo después que surge un poder equilibrador para mantener el equilibrio de poder, para que este dominio papal que se iniciaba no fuese absoluto, sino que estuviera en constantes luchas y conflictos para de esa manera preservar al pueblo de Dios. Ahora, ¿cuándo cae el poder bélico y militar de los musulmanes? ¿Cuándo cae el imperio turco? Lo vimos en el estudio anterior bajo el cumplimiento de la sexta trompeta, el segundo ay, en el 11 de agosto de 1840. Así que tenemos, mis hermanos, dos periodos que son paralelos. Comenzó el papado, comienza el Islam. Decayó el papado, decae el Islam. Ahora, debemos, si queremos ver esto un poquito más hacia el futuro, es decir, en nuestros días, mis hermanos, historia reciente, hay dos fechas importantes y vamos a anotar para que podamos entender. En el año de 1989, y se preguntarán, ¿qué pasó en el año 1989? Bueno, 1989 fue la caída del muro de Berlín. Esa caída fue la caída del muro soviético, del comunismo, que no fue sin la intervención del Papa de aquel entonces y debido a su gran popularidad del Papa Juan Pablo II, que entrando en una alianza con el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, en aquellos días se le llamó la Santa Alianza, hicieron caer al comunismo soviético en Europa Oriental. Y esto, mis hermanos, marcó un hito. Si bien mucho se habla del año de 1929, donde se le devolvió al Papa el poder que tenía, o parte del poder que tenía con el Tratado de Letrán, donde Mussolini devuelve las 44 hectáreas al Papa, y comienza un ascenso de popularidad, es en 1989 propiamente cuando podemos decir que la herida mortal empieza a ser sanada, porque también recordemos que en el caso de Mussolini era el poder italiano, era Italia la que él estaba devolviendo, pero la profecía decía que tenía que ser los Estados Unidos de Norteamérica. Y por eso ubicamos 1989. Podemos decir que empieza a ser sanada con este evento de la caída, esta unión que trae el Papa Juan Pablo II y los Estados Unidos de Norteamérica para traer a su enemigo común, el comunismo, traerlo abajo, hacerlo caer. De hecho, es muy interesante porque el Papa Juan Pablo II también recibió, por así decirlo, una herida de muerte que fue sanada. Con aquel atentado que recibió a unos 7 años antes, en aquel atentado. Pero entonces tenemos, como ya los dije, 1989 como el resurgir del papado en esta alianza. Empieza a resurgir todo entonces nuevamente en el escenario mundial y, como ya mencioné, a ser sanada la herida. A partir de ese año podemos ubicarla. Pero, mis hermanos, tenemos también otra fecha muy interesante. En el 2001, específicamente el 11 de septiembre de ese año, el 2001, es donde el mundo empezó a ver al Islam con el ataque terrorista que tuvo a las Torres Gemelas en Nueva York. Nosotros como adventistas, mis hermanos, lo habíamos dejado en el pasado. Es decir, habíamos dejado la interpretación de que el Islam tenía un rol que jugar en la profecía bíblica. Pero en el 2001 sucede este hecho. En aquel entonces fue Al Qaeda. Pero si seguimos hasta el día de hoy, esos reductos del islamismo radical que se convirtió en ISIS, el Estado Islámico, se marca a partir de ese año como el resurgir del Islam en el escenario mundial. Y aquí, mis hermanos,
encontramos nuevamente este paralelo, el constante ascenso a partir del 2001 del poder del Islam, el poder equilibrador, al ascenso del paspado. Ahora, mis hermanos, el 11 de septiembre del año 2001 se conoce en nuestra historia moderna, se conoce como la guerra contra el terrorismo. El 11 de septiembre del 2001 fue un momento histórico y un hito profético, mis hermanos. En aquella fecha se abrió una nueva página y se inició un nuevo capítulo, marcando un antes y después en la historia mundial. Ahora, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y en Washington DC, realizados por Al Qaeda, se inició la guerra contra el terrorismo o la guerra al terror, que fue la campaña de los Estados Unidos apoyada por varios miembros de la OTAN y otros aliados, con el fin declarado de acabar con el terrorismo internacional, eliminando sistemáticamente a los denominados grupos terroristas, considerados así por la Organización de las Naciones Unidas, y a todos aquellos sospechosos de pertenecer a estos grupos, y poniéndole fin al supuesto patrocinio del terrorismo por parte de los estados. Esta ofensiva internacional, mis hermanos, ustedes deben recordarla, fue lanzada por la administración de George W. Bush, presidente 43 de los Estados Unidos, convirtiéndose en la parte central de la política exterior e interna de esa administración en torno a los países integrados en el llamado eje del mal. Fuentes, mis hermanos, han especulado que la guerra contra el terrorismo se trata desde el 11 de septiembre a lo que muchos han llamado la Tercera Guerra Mundial. Y sí, mis hermanos, es lo que se conoce como el terrorismo islámico radical. En el artículo La próxima guerra contra el Islam radical, explica cómo el gobierno de Donald Trump podría cambiar el enfoque estadounidense hacia el terrorismo. En 1990, el historiador Bernard Lewis hizo una alarma en el periódico The Atlantic sobre el creciente antiamericanismo en el mundo musulmán. Cito de este periódico: estamos enfrentando un estado de ánimo y un movimiento que trasciende el nivel de problemas y políticas y los gobiernos que los persiguen, escribió el historiador Bernard Lewis. Esto no es menos que un choque de civilizaciones, la reacción quizás irracional, pero seguramente histórica, de un antiguo rival contra nuestra herencia judeocristiana, nuestro presente secular y la expansión mundial de ambos. Es de vital importancia que nosotros, de nuestro lado, no seamos provocados en una reacción igualmente histórica, pero también irracional contra este rival. Cierro comillas. Ahora, mis hermanos, los dos presidentes estadounidenses posteriores al 11 de septiembre, George Bush y Barack Obama, intentaron un acto de equilibrio, de combatir el terrorismo yihadista mientras trataban de evitar la impresión de que los mundos occidental y musulmán estaban involucrados en un tipo de choque que es el que este comentarista está describiendo. Donald Trump pronto puede dirigir al gobierno de una dirección diferente. Varios de los nombramientos de seguridad nacional del presidente Donald Trump han argumentado que Estados Unidos está en una guerra con el terrorismo islámico radical o el Islam radical, así le llaman, o incluso lo llaman de una manera más amplia, el islamismo. Han descrito esta guerra como una lucha principalmente ideológica para preservar la civilización occidental, como las guerras contra el nazismo y el comunismo. Ahora, es cuestión de recordarnos, pero cuando Donald Trump era todavía un candidato improbable a la presidencia de los Estados Unidos y el mundo estaba horrorizado a causa de un ataque múltiple de ISIS en París, escribió en un tuit, como ya nos tiene acostumbrado el presidente Donald Trump en ese entonces, que dice lo siguiente: ¿cuándo emitirá el presidente Obama las palabras terrorismo islámico radical? No puede decirlo, y a menos que lo haga, el problema no se resolverá. Cierro comillas. Ahí Donald Trump y su actual administración están cambiando el discurso y ven la necesidad de llamar a la amenaza islámica por su nombre. Dijo el presidente Trump: estos son terroristas islámicos radicales. Para resolver un problema debes poder indicar cuál es el problema, al menos decir el nombre. Ahora, mis hermanos, en consecuencia a esto,
de su política, el 8 de abril del 2019, es decir, el año pasado, la administración de Donald Trump designa al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán como una organización terrorista. Al final del mes, es decir, el 30 de abril del 2019, la Casa Blanca decidió designar también a la Hermandad Musulmana como una organización terrorista. La Hermandad Musulmana es una organización transnacional cuyos miembros han creado partidos políticos en varios países, con el Frente de Acción Islámica en Jordania, Hamas en Gaza y Cisjordania, y el antiguo Partido de Libertad y Justicia en Egipto. Ahora, mis hermanos, esto es de suprema importancia porque empezando este año 2020, la administración, por orden directa ejecutiva, pasando por encima del Congreso, el presidente Donald Trump oficializó, dio la orden para que se asesinase al general iraní Qasem Soleimani. Eso fue a principios de este año, lo cual trajo una respuesta contundente del lado iraní, bombardeando objetivos y bases norteamericanas en la región. Por un momento, en aquel entonces, a principios de año, pensábamos que la Tercera Guerra Mundial se había iniciado. Sin embargo, el Señor estuvo conteniendo los vientos de guerra que están muy prestos a soltarse. Recientemente, hace cuestión de un mes atrás, el presidente iraní, en las noticias, en diferentes canales de noticias, dio declaraciones de que el asesinato a Soleimani iba a ser vengado por la nación islámica. Ahora, mis hermanos, todo esto es sumamente interesante, porque en este contexto es sorprendente analizar qué capítulos del Apocalipsis aparece el Islam. Son justamente los capítulos 9 y 11 del libro de Apocalipsis, donde aparecen mencionados los 3 últimos ayes o las 3 últimas trompetas. Déjenme decirles, mis hermanos, Dios no hace nada al azar. Los ataques del 2001 a las Torres Gemelas en el World Trade Center de Nueva York, que marcaron el renacimiento del islamismo mundial, ocurrieron justamente en fecha, como se le conoce hasta el día de hoy, como el 9-11. El 9 por el mes septiembre y el día 11, el día 11. Ahora, también el orden es preciso. Inicialmente, el capítulo 9 presenta los 2 primeros ayes del libro de Apocalipsis y luego el capítulo 11 presenta el tercer y último ay. Todo esto no puede ser casualidad, sino una confirmación, mis hermanos, bíblica de la fecha del retorno de este conflicto milenario entre el Islam y el cristianismo apóstata. Ahora, mis hermanos, otra confirmación que encontramos, pero de una manera asombrosa, es la descripción que la mensajera del Señor hace respecto a este evento. Pues Dios les mostró a la sierva, a Elena G. de White, con exactamente 100 años de anticipación. Es decir, en 1901 recibe una visión sobre los edificios de Nueva York que arderían en llamas y se convertirían en polvo al derrumbarse, y cuyo fuego no podía ser extinguido por los bomberos. La cita de Nueva York comienza en el testimonio tomo 9, testimonio para la iglesia tomo 9, y se encuentra en la página 11. Fue así que, por la providencia divina, al hablar de Nueva York, las citas inician en los números 9-11 y lo encontramos allí en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, a partir de la página 11. Ahora, mis hermanos, agrego un detalle más. Fue el 11 de septiembre del 2001 que el sitio www.thereligionofpeace.com comenzó a contabilizar los atentados islámicos, incluyendo los ataques suicidas a nivel mundial, con detalladas estadísticas mensuales de las decenas de países afectados, con los cientos y miles de heridos y muertos. Pero déjenme decirles, para el 13 de junio de este año, 2020, ya fueron 37.068 ataques mortales desde el inicio del tercer ay de la séptima y última trompeta. Ahora, deseo agregar tan solo un detalle más por lo interesante
de lo que les voy a continuación. El 9/11 se conoce por el acto terrorista, como ya lo he mencionado, de el ataque al World Trade Center. 9/11 es conocido así. Si tomamos esos números, 9 más 11, los sumáramos, daría igual el número 20. Ahora, es muy curioso que al tomar un billete de $20 y al doblarlo en una forma simple como la de un avión, se observan en el centro formando la imagen de las Torres Gemelas en llama, y al lado reverso del billete en forma de avión se observa en el centro al Pentágono en llama. Pregunto, ¿será una mera casualidad? Aparentemente no, mis hermanos. Estos son hitos proféticos que el Señor ha establecido para que nosotros como pueblo lo reconozcamos. Nuestro estudio, hablando del símbolo representativo en Apocalipsis capítulo 9, para el Islam en la profecía bíblica, y mencionamos del símbolo de las langostas. Sin embargo, encontramos otro símbolo que representa a la potencia musulmana en la profecía bíblica, la cual es representada como bajo un caballo que está preparado para la guerra. En Apocalipsis, en el capítulo 9, en los versículos 7 y luego el 9, dice de la siguiente manera: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Eso está en la descripción de la quinta trompeta. Unos versículos más abajo, cuando toca la descripción de la sexta trompeta, en el versículo 16 del mismo capítulo 9 y el versículo 17, dicen de la siguiente manera: el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Ahora, mis hermanos, estamos viendo cómo también el símbolo del caballo preparado para la guerra es asignado a este poder que representa al Islam. Ahora, la mensajera del Señor confirmó esta interpretación historicista mediante los diagramas proféticos de los pioneros adventistas, que fueron aprobados divinamente mediante su ministerio profético inspirado por Dios. En primeros escritos, en la página 74, hablando del diagrama profético de 1843, la mensajera del Señor dice lo siguiente: he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiera verla hasta que la mano de Dios se apartase. Así que la mensajera del Señor aprueba el diagrama de 1843 porque dice que fue dirigido por la mano del Señor y que este no debía ser alterado. En Manuscritos Religiosos, el volumen 13, en la página 359, hablando ya del diagrama profético elaborado por Otis Nichols de 1850, la mensajera del Señor también nos da su apoyo firme a la publicación de este diagrama. Dice de la siguiente manera: vi que Dios estaba en la publicación del diagrama del hermano Nichols. Vi que había una profecía de esta carta en la Biblia, y si este diagrama ha sido diseñado para el pueblo de Dios, si es suficiente para uno, entonces es suficiente para otros. Y si alguien necesita un nuevo diagrama pintado a una mayor escala, todos los necesitan. Nuevamente la mensajera del Señor pone su impronta, su apoyo sobre el diagrama, ya no solamente el de 1843, sino el de 1850. Y en estos diagramas, mis apreciados hermanos, y por eso lo cito, se muestran las profecías bíblicas desde la óptica historicista. Y el poder del Islam es representado por medio del caballo de la quinta y la sexta trompeta, es decir, los dos primeros ayes, siguiendo la línea de interpretación historicista, incluso en la que creo yo también heredada
por la Reforma Protestante, Martín Lutero y muchos otros. Esto nos lo dice en el libro Apocalipsis, Revelaciones para hoy, del autor Mervyn Maxwell. Nos dice lo siguiente: muchos expositores cristianos, incluso Martín Lutero, el gran reformador, José Mede, profesor de la Universidad de Cambridge, y Sir Isaac Newton, famoso hombre de ciencia, vieron en las trompetas quinta y sexta el surgimiento y el avance del Islam. Cierro comillas. Ahora, mis hermanos, los dos diagramas proféticos de los pioneros adventistas, aprobados por el espíritu de profecía, representan el primer y el segundo ay de la quinta y la sexta trompeta de Apocalipsis 9, como el Islam en su lucha histórica en contra de Roma. Si ustedes pueden notar los diagramas en la imagen, estos dos diagramas muestran a los caballos del yihad corriendo en contra de Roma y en contra de la triple alianza babilónica del fin: la bestia, el dragón y el falso profeta. Como podemos observar en estos diagramas historicistas de los pioneros, se repite el siguiente patrón. Se presenta el ángel tocando la trompeta, seguido por el caballo bélico del Islam. Eso ocurre durante la quinta y la sexta trompeta, como ya lo he mencionado, los dos primeros ayes. Pero durante la séptima trompeta, es decir, con el tercer ay, solo se ilustra en los diagramas con el ángel, con la séptima trompeta. Lo que falta para ilustrar es el caballo bélico del Islam, que en aquel entonces, en 1843 y 1850, aún estaba en el futuro. Ahora, la gran pregunta es: ¿existe una cita donde el espíritu de profecía menciona el caballo bélico durante el contexto del tiempo del fin de la séptima trompeta que inició en 1844? Déjenme decirles, mis hermanos, que sí existe. Y es una cita muy, pero muy interesante, porque el caballo bélico aparece en relación a la descripción de Apocalipsis 7, 1 al 3. Y ahí la mensajera del Señor escribe, y la podemos encontrar en la matutina Mi Vida Hoy, en la página 380, dice de la siguiente manera: ángeles están reteniendo los cuatro vientos, representados como un caballo airado, tratando de soltarse y correr sobre la superficie de la tierra, llevando destrucción y muerte a su paso. ¿Dormiremos a las mismas puertas del mundo eterno? ¿Estaremos embotados, fríos y muertos? ¿O que podamos tener en nuestras iglesias el espíritu y el aliento de Dios derramado sobre su pueblo, para que puedan levantarse sobre sus pies y vivir? Tenemos que ver que el camino es angosto y la puerta es estrecha, pero si pasamos por la puerta estrecha, su anchura es sin límite. Fin de la cita. Ahora, mis hermanos, esta descripción hará inmediatamente el enlace al brazo bélico y violento del Islam, es decir, el yihadismo del tiempo del fin, en la mente del estudiante de las profecías, pues solamente el Islam es descrito como un caballo furioso y bélico, tanto en el primero como en el segundo ay de Apocalipsis 9, los versículos 7 al 10 y 16 al 20. Y en esta cita del espíritu de profecía encontramos la descripción simbólica de la ira de las naciones, la cólera de las naciones, de la séptima trompeta con su tercer ay. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 11, a partir del versículo 11 hasta el versículo 19. La cita que acabamos de leer de Mi Vida Hoy, la matutina Mi Vida Hoy, la página 380, además nos describe que ese caballo musulmán está enojado e intenta liberarse. Es la figura que está utilizando la mensajera del Señor. Eso nos da a entender que ha estado de alguna manera atado o amarrado. Y eso está en total armonía con la historia de las últimas décadas del Islam, bajo la tutela de las naciones cristianas desde 1840. Según la cita, entendemos además que su propósito es el de correr sobre la faz de la tierra y llevar destrucción y muerte en su camino, tal como lo hizo el Islam durante la Edad Media, mis hermanos. Ahora, contemplando este cuadro, podemos decir que Apocalipsis 7, 1 al 3 nos menciona que la destrucción del sistema babilónico en el tiempo del fin será causada por los vientos que serán sueltos. Y esta destrucción será llevada adelante mediante el viento del oriente, el viento del este, que en la Biblia también es un símbolo para los hijos del oriente. Como vimos
Antes, la ira de las naciones se refiere principalmente a las naciones musulmanas y se desencadenará después de reconocer haber sido engañados por Roma papal, porque en su naturaleza esta es la reacción furiosa que es representada en la séptima trompeta. Durante la quinta trompeta encontramos que los musulmanes recibieron la orden de no dañar a los siervos de Dios que tuviesen el sello de Dios en su frente. Eso lo encontramos en Apocalipsis 9:4, porque sus ataques se dirigieron específicamente contra el catolicismo romano papal, mientras que los protestantes y los guardadores del sábado recibieron cierta protección y tolerancia en sus territorios. Ya que la historia, mis hermanos, se repite, podemos asumir que cuando se derramen las 7 plagas postreras de Apocalipsis capítulo 16, los musulmanes volverán a proveer cierta protección y tolerancia en sus territorios a los siervos de Dios que reciban el sello del Dios vivo en su frente, tal como lo describe Apocalipsis 7, 1 al 4. Si comparamos, hermano, el lenguaje, la conexión que existe entre el sellamiento de Apocalipsis 7 con la quinta y la sexta trompeta del capítulo 9, es decir, el versículo 4 y el versículo 12 y 13, encontraremos la conexión del Islam con el sellamiento. Ahora, los ataques de la quinta trompeta se concentraron una vez más en la Babilonia simbólica y espiritual del fin con su cabeza romana papal, mientras que el remanente del protestantismo y los guardadores del sábado gozarán una vez más de cierta protección y tolerancia en sus territorios, porque muchos musulmanes entenderán la diferencia abismal entre estos dos grupos, cristianismo verdadero y cristianismo apóstata, y verán los abusos y las injusticias cometidos del cristianismo apóstata en contra del cristianismo verdadero, y su conciencia no permitirá la indiferencia. Durante el segundo ay de la sexta trompeta encontramos a los 4 ángeles que detienen temporalmente a los 4 vientos de guerras, plagas y destrucción. Tras su liberación, después que los siervos de Dios hayan recibido en sus frentes el sello de Dios de la pertenencia y protección divina, se describen como consecuencia las 3 plagas de Apocalipsis 9, versículos 4, 15 y 18. Los versículos 15 y 18. Lamentablemente los impíos no se arrepintieron de sus diferentes pecados y finalmente Roma medieval cayó. Ahora, la misma situación y el mismo orden se repetirá en el futuro durante la séptima trompeta, cuando los 4 ángeles de Apocalipsis 7, 1 al 3 y Apocalipsis 14, 1, que detienen temporalmente a los 4 vientos de guerras, plagas y destrucción, son sueltos, tras la colocación del sello del Dios vivo, de la pertenencia y protección divina en la frente de los siervos de Dios. En este contexto encontramos el tercer ay, representado en la ira de las naciones, y a continuación se mencionan como consecuencia nuevamente el derramamiento de las 7 plagas postreras con las palabras, y tu ira ha venido. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Al compararlo con Apocalipsis 15, 1, nuevamente los impíos se arrepentirán de sus diferentes pecados y finalmente también Roma final caerá. Finalmente el mundo entero se unirá contra el islamismo radical. La historia se repite también en lo que los Estados Unidos, el Vaticano y la ONU, donde llaman la Tercera Guerra Mundial contra el yihadismo global. El mundo se une contra el Estado Islámico. Es el titular de un importante periódico. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó unánimemente una resolución que coordina la lucha contra los terroristas del Estado Islámico y Al-Qaeda con el fin de utilizar todas las medidas necesarias para combatirlas en Siria e Irak, así como eliminar los refugios de los extremistas en diferentes países. Esta resolución dice, abro comillas, hoy el mundo se ha unido contra el Estado Islámico, la comunidad internacional se ha unido y se ha decidido a derrotar este mal que amenaza a la gente de cada país y cada religión. El voto de hoy muestra sin duda alguna el alcance del apoyo internacional para una acción decisiva para erradicar al Estado Islámico. Fin de la cita. Y mis hermanos, finalmente las 3 religiones abrahámicas, lo que es el judaísmo, el cristianismo y el islam, se unieron contra el terrorismo. Incluso la Liga Árabe hace un llamamiento para
para luchar contra el yihadismo, según otro titular internacional, pues el secretario general de la Liga Árabe ha enviado una carta a todos los ministros árabes de Exteriores para reactivar el acuerdo de defensa común para luchar contra el terrorismo. De esta manera, mis hermanos, los musulmanes liberales luchan contra sus hermanos, escúchese bien, fundamentalistas. Y al unirse el mundo contra el Islam radical, están protegiendo todos al Vaticano, impidiendo que el Estado Islámico cumpla su meta de invadir Roma, mis hermanos. Ahora, es por eso que el Vaticano está a favor de la guerra religiosa contra el islamismo radical. El titular de un periódico internacional nombra el apoyo de las iglesias del uso de la Fuerza Armada, titulándolo Cruzada 2.0. Cruzadas 2.0. Sucede que la Iglesia Católica aprobó y se comprometió efectivamente a respaldar la acción militar en Siria. Su razón es aparentemente muy buena, la protección de los refugiados. De esta manera respaldan la Fuerza Armada en el establecimiento de un paso seguro para los refugiados que huyen de la región en guerra. Otro titular reza de la siguiente manera: el Vaticano apoya el uso de la fuerza militar. En ese artículo dice que la fuerza puede ser necesaria para detener los ataques contra los cristianos y otras minorías en Medio Oriente por el Estado Islámico, por ISIS, si no se encuentra una solución política. El arzobispo Silvano Tomasi, jefe de la diplomacia de la Santa Sede ante la ONU en Ginebra, dijo que los yihadistas estaban cometiendo genocidio y que debían ser detenidos. El arzobispo Tomasi apoya una solución pacífica, pero aclara que si no es posible, entonces será necesario el uso de la fuerza. Tenemos que parar este tipo de genocidio. Cualquier coalición, dijo, debe incluir los estados musulmanes del Medio Oriente y ser guiada por la ONU. Ahora, mis hermanos, es impresionante todo esto. El llamado para establecer un ejército unido de todas las naciones del mundo, es decir, organizadas en las Naciones Unidas para guerrear contra el enemigo común, el Estado Islámico. El Apocalipsis, mi hermano, habla de que los ejércitos del mundo se irían a unir en la fase final de la historia de este mundo para pelear contra el Cordero y sus seguidores. Obviamente el Estado Islámico y la guerra contra él no tienen nada que ver con el Cordero y sus seguidores. Pero lo que está ocurriendo ahora nos muestra cuán cerca estamos ya del contexto de los eventos finales y que ya estamos entrando en la fase de la historia humana en la cual es posible la unificación de los ejércitos del mundo contra un enemigo común. El Vaticano, mis hermanos, apoya el uso de la Fuerza Armada, aprueba los bombardeos de Estados Unidos en los territorios islámicos y está a favor de intervenciones militares en todo país, como lo ha sido en Siria, en Libia, en Irak y en todo otro país de fe musulmana. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor nuestro Dios, le damos las gracias por su segura palabra profética. Gracias nuestro Padre Celestial, porque usted ha dejado con claridad, Señor, los acontecimientos cómo han de darse en estos últimos días, especialmente, Señor, bajo el sonar de la séptima y la última trompeta. Permite, Señor, que como pueblo nosotros podamos despertar para formar parte de aquellos que han de proclamar al mundo, como lo fue Daniel en la corte de Babilonia, como lo fue José en la corte de Faraón, Padre Celestial, que fue llamado para, Señor, interpretar el mensaje profético de la hora. Permite que tus hijos y tu pueblo puedan comprender la verdad profética para que luego, Señor, ser llevados ante los tribunales, ante los principados, Señor, y para que podamos estar listos, para que nuestro carácter, Señor, esté conforme a lo que tú has dispuesto, a tu imagen preciosa, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque nos das la certidumbre de que usted ha dirigido la historia y que nos continúa, Señor, dirigiendo hasta el final. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén.